El pasado sábado 5 de julio de 2025 se fue conociendo poco a poco una triste e impactante noticia que a lo largo de esta semana se ha difundido ampliamente y que ha tenido mucho eco, especialmente en los ambientes eclesiales, pero no solo en ellos. El padre Matteo Balsano, sacerdote italiano de la diócesis de Novara, se quitaba la vida con apenas 35 años de edad. Si un suicidio siempre es una noticia que duele y no deja indiferente, en el caso de un presbítero y además joven, el dolor y la inquietud son mucho más notables. Desde Rompiendo Moldes queremos mirar de frente las preguntas que este evento nos suscitan y sobre todo plantearnos qué podemos hacer nosotros al respecto, cómo apoyar y acompañar adecuadamente a nuestros sacerdotes. Para dialogar de todo esto tenemos con nosotros esta noche al padre Juan Carlos Mateos González, sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Madrid, ordenado hace 26 años y que actualmente ejerce su ministerio como director del secretario de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, es decir, el ámbito que los obispos de España han dispuesto para velar por el buen estado de los sacerdotes en nuestra tierra. Además, el padre Mateos es director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid y conciliario de la Congregación Mariana de la Asunción. Ha sido vicario parroquial y ha sido párroco. Tiene una gran experiencia en el ministerio. Muy buenas noches, padre Juan Carlos. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches a todos. Padre Juan Carlos, desde su experiencia en la Comisión Episcopal para el Clero, ¿cuál es su visión sobre el estado de los sacerdotes en nuestra patria? Bueno, es un poco pretencioso el poder decir cómo es un colectivo de 16.000 sacerdotes aproximadamente que hay en España. Pues lógicamente es un colectivo muy heterogéneo en edad, en situación personal, también pastoral. Entonces, decir cómo es el clero en España, pues sería ciertamente dejar de decir cosas importantes por digamos, decir generalidades. Uh-huh. Yo creo que somos personas y aunque seamos 16.000, somos cada uno tenemos una circunstancia personal que yo creo que por parte de los obispos y de los presbíteros pues son las que tienen que ocuparse, porque al fin y al cabo esa noticia con la que ahora abrías el programa, pues la muerte de Mateo, del padre Mateo, pues nos ha conmocionado a todos. Uh-huh. En el fondo es el misterio que se esconde en esa persona, uh-huh, en el sacerdote concreto, sí. Esta semana nos preguntábamos qué podemos hacer para ayudar y acompañar a nuestros sacerdotes, y pues te comparto esta pregunta a ti que estás en esta misión y en este lugar tan específico que tiene que ver con nosotros los sacerdotes. Sí, pues no tenemos una receta mágica. Si la tuviéramos sería estupendo, uh-huh, pero es que en el fondo, aparte de que la persona siempre es un misterio, pues siempre nos queda un poco como, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que así de inmediato y básico, una confianza cierta en el poder de la oración por otros y la oración de cada uno, ¿no? Y luego yo también entiendo que el programa de Radio María, pues principalmente lo pueden estar escuchando laicos, padres y madres de familia, pero también seguramente algunos sacerdotes. Y yo creo que en este sentido tenemos que vivir humildemente. No somos superhéroes, tenemos, digamos, que levantar la voz de alarma cuando uno esté mal. Eso no es ninguna amenaza contra la vocación. A veces pensamos que tener una crisis, una prueba, una situación difícil, es que se va a poner si lo digo, se va a poner en peligro mi vocación. Uh-huh. Y yo creo que eso hay que ir superándolo poco a poco, pues igual que un adolescente, si tiene un problema, lo mejor es que lo cuente. Un sacerdote, si tiene un problema, del tipo que sea, nadie estamos exentos de tenerlos, pues lo mejor es que lo cuente, que pida ayuda a quien le puede ayudar. Y la verdad es que, hombre, el problema ahora tiene mal arreglo, en el sentido de que somos herederos de una, digamos, misión pastoral que, claro, somos 16.000 sacerdotes,
pero hay más de 23.000 parroquias, sin contar todas las demás realidades, seminarios, curias, catedrales, con lo cual hace que nunca lleguemos. Y entonces este excesivo trabajo, esto genera también a veces patologías un poco interiores, que las llevamos un poco de manera vergonzante, que no decimos o contamos casi nada a nadie. Esto también se hace que en las comunidades pues a veces pues se vivan relaciones poco vinculadas por parte del sacerdote, pero también a lo mejor por parte de las comunidades, también a veces entre los sacerdotes pues no estamos suficientemente atentos al hermano. Es decir, yo creo que es un conjunto de factores que si todos ponemos de nuestra parte podríamos hacer bastante. Pero a mí me parece que la primera medida para los laicos y para los sacerdotes es una vida intensa de oración. Y junto a esto pondría una dirección espiritual seria. Es decir, yo creo que las dos cosas, vida espiritual y dirección espiritual, es un binomio que si se cuida nos protege de muchos virus. Muy, muy interesante esto que compartes, padre Juan Carlos, porque es como ir a la raíz, ¿no? Ir al punto donde nos sostenemos, ¿no? Donde sostenemos nuestra vida. Algunas personas se han preguntado esta semana qué tiene la Iglesia, qué estructuras, qué instancias, la conferencia episcopal, las diócesis, pues para ayudar a los sacerdotes a que sean sacerdotes felices, ¿no? En esta expresión que utilizaba el Papa León hace pues apenas unas semanas en el jubileo sacerdotal en Roma. ¿Qué existe que pueda ayudar a los sacerdotes? Pues existe muy poco. Buenos deseos por parte de todos, pero luego las realidades pues no acaban de cuajar. En el sentido siguiente, la conferencia suena un poco rimbombante, Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, pero en el fondo eso se traduce en que somos 2 sacerdotes. Tenemos contacto con todos los vicarios y delegados para el clero de España, pero claro, es una ayuda como muy mediada, muy subsidiaria. Uh-huh. Luego en las diócesis, pues claro, es diferente, por decir algo, ¿no? La diócesis de Menorca, que tiene 29 sacerdotes, a una diócesis como Madrid, que supera los 1.500. Son realidades muy diferentes a la hora de cuidarse y a la hora de velar. Entonces, por ejemplo, en otras diócesis más pequeñas, pues la fraternidad y el cuidado del obispo es como más inmediato, uh-huh. Está como más paternalmente pendiente. En otras diócesis pues se trata de hacer de manera subsidiaria, pero nunca acabamos de dar con la tecla exacta. Yo creo que sería bueno que noticias como esta, aparte del dolor y de rezar por Mateo y por su familia, nos generaran a todos la pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi párroco, por el sacerdote con el que me confieso, sacerdote director que me guía hacia el Señor? Bueno, esa pregunta que no sea solo otros lo harán, sino ¿qué puedo hacer yo? Y yo creo que esa pregunta, desde los obispos hasta el último laico, yo creo que nos podría hacer crear clima o microclima para que pudiéramos vivir unas relaciones humanas y espirituales más sanas entre todos. Esta semana en esta casa el monseñor don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante, hacía también una reflexión, se centraba en la cuestión, en una de las cuestiones que están encima de la mesa, ¿no? Que es el tema de la soledad de los sacerdotes. Es una cuestión que siempre está por ahí sobrevolando, perdón, y una de las propuestas era que los sacerdotes pues vivan con otros sacerdotes en una cierta vida comunitaria. Ya sabemos que los sacerdotes que pertenecen a institutos, congregaciones de vida religiosa, pues forma parte de su estilo de vida, mientras que los sacerdotes diocesanos no forma parte. Se puede hacer, hay hermanos sacerdotes que lo llevan haciendo muchos años y otros que habitualmente se han acostumbrado a vivir solos. No sé cuál es tu parecer al respecto. Bueno, son fórmulas que se están ensayando. Efectivamente tenemos facilidad para hacer el diagnóstico y es que la soledad
es dañina, entonces un sacerdote solo es un sacerdote en riesgo. Entonces, una posibilidad es que puedan vivir un cierto estilo de vida común, que dice el concilio. Pero bueno, luego la realidad diaria y concreta no es tan fácil, porque hay una estructura que viene de muchos siglos atrás, que hay un vínculo entre la parroquia y el párroco. Uh-huh. Y eso genera que hay una pertenencia local. Y entonces, aunque puedas atender una demarcación parroquial, pero no acaban de funcionar las unidades de acción pastoral, que se llama, sobre todo en diócesis más rurales o que tienen mayor número de parroquias, es una solución que idealmente a mí me parece buena y creo que donde funciona es una ayuda. Pero luego la concreción y la realidad, por lo que escucho a los sacerdotes que o han estado o están en ello, no siempre es fácil, porque, por ejemplo, pueden 3 sacerdotes vivir juntos, pero atienden realidades muy distantes de donde viven, muy diversas, de tal manera que a veces lo mínimo es que rezan laudes y desayunan, porque el resto del día tiene tal vorágine que luego es muy difícil tener un cierto estilo de vida común. ¿Por qué? Pues porque se llega a horas distintas, se tiene actividades distintas. Entonces luego la realidad a veces es más tozuda y aunque la fórmula idealmente es muy buena, pero luego no es tan fácil de materializarla. Y luego eso que decías que no forma parte de nuestro estilo, digamos, de ministerio, porque aunque lo recomiendan, pero es verdad que desde siempre el sacerdote como que ha servido a su comunidad con el vicario o solo. Ahora es verdad, sobre todo después del concilio es cuando se están ensayando este tipo de fórmulas, pero esto que decías de los religiosos, que viven comunitariamente, tienen vida comunitaria como parte del carisma, lo que pasa que yo ahí tengo también un pequeño pero, Uh-huh. y es que no basta solo vivir juntos, porque a veces hay soledades que se viven en comunidad que son más dolorosas. Y luego, para el problema de la soledad es que favorece el aislamiento. Entonces, si yo tengo un problema, pero no tengo un clima comunitario saludable, seguramente me vayan rocando, vayan ocultando, y quiero decir que vivir juntos solo Uh-huh. no es suficiente. Hace falta ser humilde y decir, no pasa nada porque diga que tengo un problema. Tengo que abrirme a hermanos o a un hermano que me pueda ayudar. Y en último extremo, acudir a mi padre, al obispo. Señor obispo, tengo esta situación, no la he buscado o la tengo ahora y no sé cómo resolverla. ¿Usted que me puede ayudar? Uh-huh. Es decir, tener esta capacidad para no esperar a cuando uno ya está en UBI, sino que cuando tiene los primeros síntomas, pues levanta la manita y dice, ayúdenme. Esto del Señor cuando en el lago ve que se hunden y Pedro lanza un grito, Señor, sálvanos que perecemos. Bueno, esto me parece que tiene que ser muy de los sacerdotes. Aprovecho para compartir contigo y con los oyentes, Juan Carlos, que bueno, yo soy sacerdote diocesano de Getafe y bueno, pues siempre desde que entré en el seminario, junto al seminario, pues había una casa sacerdotal pensada sobre todo para acompañar a los sacerdotes en los primeros años de ministerio, para que fuera, digamos, como una especie de aterrizaje paulatino o progresivo. El mío fue muy curioso porque yo me tiré casi 10 años progresivamente aterrizando, ¿no? Me gustó el hecho de poder compartir casa sacerdotal. Es verdad que las circunstancias propias de la diócesis de Getafe es que los lugares no son muy distantes y las infraestructuras son muy buenas, de tal manera que como mucho en media hora en coche, 40 minutos, pues puedes llegar prácticamente a cualquier parroquia a la que te hayan destinado, ¿no? Y bueno, pues después de vivir algunos años solos, pero muy cerca de una comunidad religiosa, porque era la casa del capellán de un convento, pues ahora estoy compartiendo con 2 sacerdotes muy jovencitos, hogar. Es verdad que pasamos el día entero en las parroquias, pero el hecho de empezar el día rezando juntos
nosotros y que al llegar a casa sepamos que estamos ahí y que podemos charlar, podemos saludarnos, podemos preguntarnos. Debo reconocer que es un gran regalo, está siendo un gran regalo. Dicho esto, sigo preguntándote, Padre Juan Carlos, has mencionado un par de aspectos que los sacerdotes debemos cuidar con mucho esmero, que es nuestra vida espiritual, vida de oración y también el tema del acompañamiento espiritual. No sé si hay algún elemento más que deberíamos tener en cuenta y que deberíamos considerar y cuidar para evitar que nuestro ministerio se pueda ver resentido y también pues nuestra vida en general. Sí, o sea, no quería caer, he dicho esos dos, pero hay otros muchos más, ¿no? Ciertamente esos son fundamentales, pero bueno, parece curioso que el director espiritual aluda a los que ahora me parece que también son necesarios cuidar. Hemos de cuidar el descanso, hemos de dormir. Los sacerdotes acumulamos muchas tareas y a veces lo pagamos con dormir poco o dormir mal. A veces nuestras comidas dejan bastante que desear. ¿En qué sentido? Pues que mal comemos, que enseguida aparecen problemas de salud, el médico nunca lo visitamos, de tal manera que estamos preocupados por la cantidad de sacerdotes jóvenes que o padecen infarto o que padecen ictus, por ejemplo. Y eso claramente es fruto pues de un descuido en lo que es la salud. Yo también creo que el hacer deporte hace bien porque compensa nuestra vida. Bueno, todos son aspectos como muy humanos, como muy sencillos, pero que equilibran una misión que es como equilibrar lo que nosotros hacemos en favor de los demás. O sea, ¿quién cuida al cuidador? Porque si el cuidador no se cuida o no le cuidan, pues ciertamente tampoco podrá cuidar. Entonces a mí me parece que son bastantes aspectos, pero es verdad que hoy digamos, se nos ha insistido más en la dimensión espiritual, en el acompañamiento, que son aspectos que yo creo que habitualmente, en general, por lo que conozco de los presbiterios de España, es un tema que por lo menos sobre el papel nadie discute, pero luego este otro tipo de aspectos, bueno, como que vivimos un poco como olvidados. Lo digo porque necesitamos descanso. Pues ahora, por ejemplo, ya sé que las vacaciones de un cura no tienen que ser igual que las de un seglar, claro, pero es verdad que necesitamos tiempo pues para el descanso, para la mayor fraternidad, para una lectura más sosegada, para contacto con la naturaleza, con la familia, el poder relacionarnos con otros sacerdotes, con otros laicos. Bueno, todo eso creo que es beneficioso, sí. También has mencionado o has invitado a que las personas que nos estén escuchando se pregunten a sí mismas, ¿yo qué puedo hacer? ¿Les puedes dar alguna sugerencia, aunque algo has mencionado ya, que nuestros hermanos, tanto seglares, laicos como religiosos consagrados, que tengan un amor, que además nos consta que tienen un gran amor al sacerdocio de Cristo y al sacerdocio en el que nosotros participamos, ¿qué les dirías? Sí, bueno, yo diría así como dos cosas. Una muy general, que recen por todos los sacerdotes. La oración sostiene nuestra vida y como Moisés, ¿no? Siempre que alguien levanta los brazos al cielo, pues nuestra lucha y nuestra victoria está asegurada. Y luego segundo, que yo diría, por no hacerlo genérico, sino lo concreto, que se pregunten si pueden hacer algo por su párroco, por el sacerdote con el que acuden a la Eucaristía cada día o cada domingo. Es decir, que tengan como un interés positivo, que tengan no curiosidad, sino un interés positivo, porque le interese la vida, porque a veces se hace con cosas muy sencillas, pues con quién come el sacerdote un domingo que tiene misa a la 1, o pues véngase usted a comer a casa, o véngase usted a cenar, o con motivo de una celebración invitar. O sea, tener un interés positivo que haga que el sacerdote también sienta el cariño, la cercanía de aquella comunidad con la que vive la fe.
Pues vamos a hacer una propuesta a todos nuestros oyentes, que se acerquen pues al sacerdote con el que tengan pues relación de proximidad, pues el párroco, los vicarios o los sacerdotes pues que acompañan hermandades, asociaciones, movimientos, ¿no? Capellanías, colegios, que quien se anime, quien tenga este deseo, pues se acerque y le pregunte, bueno, a ver de qué manera le puedo ayudar a su vida, a su ministerio, cómo puedo colaborar y bueno, y así vemos qué cosas se pueden hacer en lo concreto, ¿no? Padre Juan Carlos, también quería preguntarle por los riesgos. ¿Qué elementos en nuestra vida contemporánea, algunos has mencionado, deberíamos tener presentes los sacerdotes para evitar que nos hagan daño? Sí. Bueno, algunos han ido sabiendo, ¿no? Yo creo que el aislamiento, a mí me parece, es la raíz de todos. Cuando un sacerdote se aísla, empezamos a tener el problema ya serio. Y, dice el libro del eclesiástico, hay del solo, y yo creo que ese problema es el primero, porque del aislamiento en general luego ya vienen distintos problemas. Pueden ser de índole afectivo, de índole pastoral, a veces se produce como una ideologización de la fe, a veces un abandono de la vida sacerdotal, se mundaniza. Entonces yo creo que el principal es no aislarse, ese es básico. Y luego, tener amigos. Yo creo que eso también nos tendría que cuestionar a los sacerdotes, si realmente podemos decir que tenemos amigos, sean amigos sacerdotes, sean amigos matrimonios, pero que sean amigos, o sea, que podamos cultivar relaciones sanas de amistad, porque eso nos equilibra, nos hace bien, nos hace tener los pies en la tierra, nos hace relativizar los problemas que a veces tenemos porque otros los tienen o porque no los inflan tanto. Es decir, nuestro celibato es una bendición porque nos une con Cristo y nos capacita para poder servir en nombre de Cristo a todos, pero es verdad que tiene un riesgo si no se vive bien. Y yo creo que el mundo de la amistad es una manera muy sana de vivir nuestro celibato. Amistad con hermanos, sacerdotes, y amistad con otros seglares, otros laicos, que nos hacen mucho bien su vida, sí. Padre Juan Carlos, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero escuchándole pues se nota que usted estás contento, estás agradecido, estás feliz de ser sacerdote. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti a vivir con gratitud y con dicha a tu ministerio? Pues 26 años dando gracias cada día. Me resulta difícil. Bueno, yo diría dos cosas. La cercanía del Señor, que nunca me ha fallado, y luego que Dios ha puesto en mi vida hermanos que me han confortado y sostenido en momentos de prueba. Entonces, agradecido a Dios porque Él está siempre conmigo, yo estaré con vosotros todos los días, eso lo puedo afirmar, y que Dios siempre ha puesto hermanos sacerdotes sobre todo, pero también laicos. En la última etapa de mi vida reconozco que estos últimos años me han hecho infinito bien, lo decías creo que tú al principio. Los laicos entregados en su vocación matrimonial como padres y madres de familia, a mí me hacen mucho bien, porque al fin y al cabo me recuerdan que la vida de un sacerdote es entregarla, y ellos la entregan cada día. Así que, bueno, yo diría eso, al Señor y los hermanos que el Señor me ha puesto. Álvaro González, que está llevando los mandos del programa, ha recibido pues el testimonio de un hermano sacerdote. Álvaro, ¿nos lo quieres compartir? Por supuesto, Julián. El padre Diego Jiménez nos escribe desde Navarra y nos dice que aunque él no vive en común, sí que atiende parroquias in solidum con otro párroco, compartiendo el cargo. Dice que comparten muchas cosas y que es un estilo pastoral que le gusta. Y además lo recalca: soy feliz. Sí, creo que gracias a Dios somos muchísimos los que podemos dar gracias y bendecir y alabar a Dios por haber recibido esta llamada, esta vocación, esta misión.
No cabe duda de que nos duele profundamente pues que haya hermanos que lo pasen mal, e incluso hasta el extremo que hemos visto esta semana en el Padre Mateo, por el que rezamos y ofrecemos este programa. Rezamos por todos los sacerdotes, encomendamos la misión que tiene el Padre Juan Carlos en el secretariado de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. Agradecemos tu presencia aquí con nosotros esta noche y habernos dado estas pinceladas y estas orientaciones que confiamos que nos ayudarán a todos a cuidar a nuestros sacerdotes y a cuidarnos los que hemos recibido esta llamada. Muchísimas gracias, Padre Juan Carlos. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio María. Un fuerte abrazo.